Analizarte es un espacio dedicado a tu salud mental, donde abordaremos diversos temas como trastornos emocionales, relaciones interpersonales, resiliencia y crecimiento personal. Compartimos conocimientos y estrategias para promover el equilibrio mental y emocional en tu vida diaria. Hola, les damos la bienvenida a este episodio. Somos Mayela, Roberto y Ana, psicólogos de Analizarte. Hoy vamos a platicar sobre un tema que es muy importante, es el de los trastornos de la ansiedad. Pero antes que todo, ¿cómo están, chicos? Qué gusto tenerlos acá otra vez grabando aquí. Para quienes no saben, estamos grabando un domingo para poder estar los tres libres de no estar atendiendo paciente y poder tener este ratito de convivencia y para compartir experiencias. ¿Cómo están? Hola, hola, muy bien, muy contento también de estar aquí con ustedes. Y sí, creo que este tema, como decías, es de los más importantes, nos preguntan un montón. Entonces, darles un poquito esta introducción, platicar un poquito de experiencias, creo que va a ser muy interesante. Y bueno, más adelante en otros episodios seguramente he ido desarrollando y desmenuzando un poquito más el tema. Totalmente. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. Ya aquí muy feliz porque tenemos este dominguito para poder empezar a trabajar, para poder dejar algunas cosas en la mesa. Este episodio ya me tenía muy emocionado. Luego sigue otro que también lo tengo así como en la mira porque son temas que son muy importantes y que están como muy cargaditos de información, ¿no? Y hablando de emoción, Roberto nos estaba Ujú. contando ahorita que tiene unos datos que probablemente la mayoría de ustedes, o incluyéndonos, no conocíamos sobre ansiedad que nos van a dejar impactados. ¿Por qué no nos platicas, Roberto? Pues mira, obviamente por el mismo a ver qué estamos haciendo, que es trabajo psicológico, una de las cosas que es importante pues, es estar en revisión constante y estar checando y leyendo informes de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La OMS. Resulta que en su informe de trastornos mentales del 2019, se estimó que aproximadamente 264 millones de personas de todo el mundo padecen trastornos de ansiedad. Esto vendría siendo equivalente como al 3,6% de la población mundial. Para los que no lo sepan, los trastornos de ansiedad comprenden un grupo muy amplio de trastornos mentales y normalmente pueden alcanzar un estado que puede llegar a ser incapacitante. Esto va dependiendo de la sintomatología de la persona. Hay personas que pueden llevar sus ansiedades de forma muy sencilla y hay personas que pueden pasar hasta el asunto que llega a ser psiquiátrico y pasar a medicamento, por ejemplo. Cuando ya hablamos de un trastorno, ¿no? Cuando ya se Sí, convierte en trastorno de ansiedad. totalmente. Pues dentro de las características de este tipo de trastorno, pues se presenta miedo excesivo, evitación de amenazas, angustia y ataques de pánico, que pues creo que sabemos o hemos visto todos alguna vez un ataque de pánico. Ahora, Sí. Claro. Ana, me habías platicado algo sobre unas estadísticas y datos un poquito más actualizadas. ¿Me puedes hablar un poquito sobre Sí, eso? sí, justo a mí me llamaba mucho la atención y también pues en mi consultorio antes pues saben que yo estaba en un hospital, entonces todo este tema de cómo impactó la pandemia, el COVID a la cuestión de la salud mental pues es algo que sí me ha llamado mucho la atención y como decía Roberto, o sea, tenemos datos, estadísticas de antes de la pandemia que por ejemplo se hablaba que en México era incluso hasta el 14% de las personas adultas en México en algún momento de su vida padecían ansiedad, más o menos estamos hablando del 2017, 18, pero una vez que empieza este tema de la pandemia, se estima que, que una de cada 5 personas que pasan por situaciones de conflicto, por situaciones adversas, puede llegar a padecer ansiedad. O sea, estamos hablando otra vez, una de cada 5 personas. Y bueno, ya para el 2021-2022, el INEGI estimaba que esta cifra que les decía antes de 14% subió hasta del 19 al 31% de las personas adultas en México, lo cual es un aumento increíble. Y aparte, pues obviamente depende de la severidad de esos casos, ¿no? Pero pues estamos hablando de que imagínense, casi el 30% de la población es un montón. Y bueno, también como decía Roberto, la OMS, que es un organismo bien importante para temas de salud en general, estimaba que
después del primer año de pandemia, aumentó hasta el 25% la prevalencia de trastornos como la depresión y la ansiedad, lo cual también son cifras súper alarmantes. Y eso fue en el primer año, o sea, si pensamos como en los años posteriores, pues por eso es que llegamos a cifras tan altas y al final pues es un tema de salud pública aquí en México. Entonces, qué bueno que estamos tocando estos temas, que bueno, desde nuestra área, desde nuestra trinchera, pues es Ujú. algo que vemos muy, muy comúnmente, ¿no? May, ¿te gustaría platicarnos un poquito sobre esto que vemos en consulta, sobre cuestiones que te han pasado a ti en la clínica? Ujú. Oye, sí, no, 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 con estos datos que nos dices, me quedo sorprendida, ya que eso es lo que llega a hospital, ¿no? Este 30% son las personas que para generar todos estos registros, pues ya van a una consulta médica, es diagnosticado y se detecta. ¿Cuántas personas no tienen un problema de ansiedad que por desconocimiento, que por este estigma, ¿no? Del que luego carga la salud mental, pues no están buscando atención y creen que están exagerando, creen que tienen que poder, creen que esto es nada más, no sé, un sexto sentido, ¿no? El sentido arácnido que luego dicen. Se llaman. Exacto, pero cuántas veces no, incluso nosotros hemos llegado a sentir algo así, pero por ejemplo, en consulta, Ujú. cuando llegan pacientes conmigo, sí me han dicho, es muy frecuente que me digan, es que yo no sabía si esto era normal, si no, pero ahorita ya no puedo, ahorita ya no puedo dormir, ya llevo un mes o 2 meses sin dormir, no concilio el sueño o ya llegamos al punto de los ataques de pánico, que de repente, no sé, me empieza a latir el corazón o yo creí que me iba a dar un paro cardíaco, pero voy al doctor, voy al médico y me dice que nada pasa conmigo, que no hay nada de malo conmigo o que ya definitivamente el propio médico les dice, ¿sabes qué? Ve a terapia, ve al psicólogo. Ujú. Ese es el punto general para que terminemos buscando apoyo psicológico. Y eso a mí me habla de lo que decías, Ana. Imagínate cuántas personas no están dentro de esa estadística, pero que realmente tienen un problema de ansiedad. Claro, ¿no? Y esto que mencionas, ¿no? El hecho de que sean tantas cuestiones y que muchas veces ni siquiera es por un tema que ellos, o sea, que las personas mismas reconozcamos, sino el que terminamos en una consulta médica en donde realmente eso habla del que los síntomas son muy fuertes. Y pues sí, es algo que cada vez yo creo que es más común, pero también es más común que vayamos a buscar algún tipo de apoyo y consulta, ¿no? En estos días abrí una cajita de preguntas en Instagram, en mi Instagram, en el de Analizarte, preguntando qué era lo primero que se les viene a la mente a las personas cuando escuchan la palabra ansiedad. Y me llamó mucho la atención que en general las respuestas iban encaminadas a una cuestión que va a pasar, algo Ujú. como del futuro que nos asusta, que nos da miedo, hablaban justo de la palabra miedo, temor, angustia, también algo sobre esta desconexión que tenemos de la situación presente. Pero hubo una parte que me llamó mucho la atención y es esta cuestión en donde también hablamos sobre una cuestión adaptativa. Ujú. El miedo, la angustia, el estrés, son situaciones que son evolutivas, o sea, nuestros antepasados también sentían miedo, también sentían estrés y esas cuestiones fisiológicas y mentales pues nos ayudan en ciertas situaciones de riesgo, de peligro. Entonces, no se trata de que no sintamos miedo, no se trata de que no sintamos estrés, sino que esas situaciones que nos ocasionan ese estrés sean cosas que nos ayuden digamos, sobrevivir en ese momento, ya sea un examen, a una presentación, pero que podamos tener como ese periodo de relajación y de darnos cuenta de que todo está bien. El Sí. tema es cuando ya pasa a ser una cuestión más de ansiedad, porque cuando tenemos una cuestión de ansiedad hablamos de situaciones que pueden ser como imaginarias o que el evento amenazante o de riesgo, pues muchas veces no corresponde a el nivel de activación de nuestro cuerpo. O sea, a lo mejor el riesgo es así de chiquito, pero nuestra reacción es gigante. Ujú. Entonces ahí es cuando estamos hablando de una situación de ansiedad y ya no de un estrés o un miedo adaptativo. Por Claro. ejemplo, si a mí me diera miedo el examen de mañana, pues eso me activa para estudiar hoy, probablemente tener un buen resultado mañana. Pero a lo mejor si yo me empiezo a preocupar y angustiar
2 meses antes del examen, pues ya no es un tema de estrés, sino un tema de ansiedad que a lo mejor va a hacer que mi desempeño en ese examen sea un poquito más bajo. ¿O qué Ujú. me dices de Entonces, ese miedo? Ahí te interrumpo tantito sí, porque sí, creo que esto es algo que ha pasado e incluso a mí me llegó a pasar. Cuando tienes tanta ansiedad por un examen que te preparaste, que estudiaste, pero que al momento te quedaste en blanco. No sé si les ha pasado, Roberto y Ana. Me pasó no dormir la noche anterior y que mi desempeño fuera horrible en el examen porque no estaba bien descansado. wow. A mí también en algún momento, y era un tema que fue muy importante para mí trabajar en terapia, el darme cuenta de que mis rasgos, porque yo tengo personalidad ansiosa, mis rasgos de personalidad no eran un trastorno de ansiedad, sino algo que yo podía usar a mi favor y no en mi contra, ¿no? Que es un Ujú, proceso muy extenso que seguramente también ustedes en sus procesos terapéuticos han vivido, de aceptar estos rasgos y aprender a utilizarlos, ¿no? A lo mejor sí, pues me voy a preocupar por ciertas cosas, pero ya voy a tener ciertas estrategias, ujú, ciertas técnicas que me van a ayudar otra vez, o sea, utilizar esta ansiedad que de repente tengo, pues a lo mejor para ser más organizada, para planificar bien mi día, para tomar precauciones sobre ciertas cosas y no como una ansiedad que me esté como desbordando y que haga que me haga sentir muy mal, ¿no? Entonces, por eso es que es bien importante el ir conociéndonos, el ir conociendo qué tanto es un trastorno, algo que realmente se nos hace que se nos dificulte la vida en general y qué tanto es un rasgo que podemos usar también a nuestro favor, ¿no? ujú. Clave esto que Totalmente. dijiste. Ajá, esto que dijiste de no siempre es un trastorno, no siempre es un problema. El Ujú, problema viene cuando son rasgos muy, muy intensos, que esto, por ejemplo, nos pasará todo el tiempo de no es que nada más se me presenta un examen y ya estuvo que yo no dormí y al final siempre termino reprobando porque pues nunca duermo o me quedo ujú. siempre en blanco y esto ya se vuelve algo que tiene una recurrencia, ahí es cuando ya nos empezamos a preocupar. Ahí es cuando decimos, ok, esto ya no es un evento aislado, esto pasa constantemente. O decir también, ¿sabes qué? No voy a salir, es que no quiero ir, me invitaron, pero no quiero ir porque no me siento bien. ¿Por qué? Porque empiezas no, pues es que luego ahí me va a dar ansiedad, me va a faltar el aire y qué pena que vean, o qué pena que vean lo nerviosa que me voy a poner al estar platicando, no voy a tener nada que decir. Entonces, eso sí es muy, muy importante como irlo identificando. Claro, Sí, sí, claro, claro. claro. Y sí, me hace total sentido. A mí por lo menos me pasó, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, en mis últimos semestres, venía regresando de pandemia. Entonces, este proceso de readaptación al ciclo escolar, a estar con personas, a decir, bueno, ahora pues vamos todos con cubreboca y todos juntitos y tal. Yo me acuerdo que decía, ¿cómo es posible que me sienta tan, pero tan ansioso de estar aquí junto a mis compañeros? Y dije, bueno, digo, para empezar, soy una persona que tiende a la introversión y durante toda mi vida había estado acostumbrado a estar en salones con mucha gente. De repente me quitas eso durante 2 años, permites que mi educación sea totalmente en línea, cerrado dentro de lo que cabe. Y de repente eso fue así como descolocarme totalmente. Fue de las cosas que llegué a trabajar justamente en terapia en esa época. Qué interesante. Y Mm, sí, yo creo que otra vez es un tema bien, bien recurrente, pero también es muy bonito trabajarlo desde este enfoque de, como les decía, aprender a utilizar esos disparadores de nuestro cuerpo, esos disparadores de detonantes que nos encienden como esta situación de estrés y aprender a utilizarlo, porque al final el miedo nos dice algo, el estrés nos dice algo, la ansiedad nos dice algo. Entonces, aprender a escuchar esa parte sin la necesidad como de corresponder a esa reacción o a ese manejo que ya se nos sale de las manos, que se nos desborda, o sea, pues es la verdad algo muy enriquecedor. A mí me gusta mucho trabajar con estos temas. Y Y eso bueno, ajá, mm, te iba a decir que eso se logra desde el autoconocimiento, ¿no? claro. claro. Esto que dice Ana, que nos platica es, bueno, ¿sabes qué? Conócete, por qué lo haces, desde cuándo lo empezaste a usar, por qué son estas herramientas, por qué esto te genera ansiedad. Y conforme más te vas conociendo, más aprendes a valorarte. Y así también, digo, de paso vas subiendo tu autoestima, te vas entendiendo. Y así como nos lo platican, Ana, bueno, estos son mis rasgos y yo sé lo que tengo que hacer y hasta te fortalecen. Pero Mm, eso es lo que se logra después de un proceso de terapia. Digo, no es tan fácil, no es tan rápido. Y justo muchas de las cosas que nos preguntan a nosotros es, bueno, ok,
sí, sí quiero ir a terapia, ya vi lo útil que puede ser esto en mi vida, en la parte de analizarte, es muy frecuente y ayudamos a muchas personas que tienen problemas de ansiedad, porque ya cuando identificas tus detonantes, ya sabes qué hacer y esa ansiedad va perdiendo fuerza, ¿no? Ujú. Ya no se ve esa amenaza tan grande, ya no sientes que no vas a poder hacerle frente a las cosas porque vas teniendo más seguridad en ti mismo y confiando más en ti. Pero por lo pronto, también a veces ocupamos estrategias rápidas que nos saquen del apuro, que nos ayuden a salir, de un ataque de pánico. Por ejemplo, yo muchas veces les he dicho, ¿saben qué? Toma algo ácido, puede ser tantito limón, un dulcecito ácido, una sensación que puede ayudarle a salir a tu cerebro, de ese trance ansioso. Pero Roberto también nos va a comentar algunas, porque él conoce muchas más estrategias. Entonces, Roberto, ¿cuáles conoces tú que nos puedan ayudar para hacerle frente a la ansiedad? Me siento suficientemente listo como para compartir dos buenas estrategias que conozco muy de cerca, ¿no? La Ujú. reestructuración cognitiva, que básicamente consiste en identificar los pensamientos, nuestras creencias negativas y lo que empieza a hacer este cúmulo de ansiedad. Yo muchas veces veo la ansiedad como una pequeña bola de nieve que empieza a caer por una montaña llena y empieza a hacerse más grande y más grande y más grande, pero cuando la revisas realmente, pues era una cosita chiquitita, chiquitita, chiquitita. Entonces, si identificamos cuál es esta cosita pequeñita, podemos desafiarla, ¿no? Normalmente va a venir de alguna serie de creencias, muchas veces tendrá algo que ver con nuestro contexto, tanto de casa, tanto social, tanto de dónde estamos específicamente en el mundo. Y ahora esto lo agarramos con toda la evidencia y lógica posible. Ahora sí que agarramos la racionalización y lo utilizamos como algo para justamente ayudarnos, ¿no? No nos ciclamos en el problema. Y con esto podemos empezar a hacer un reemplazo en los pensamientos que tenemos que son negativos. Y la otra, una técnica de relajación de las básicas es respiración. Sí, Respiración, yoga, bruto, siempre. La respiración es de lo mejor. totalmente. Respiración profunda, meditación, yoga, todo esto, la verdad es que funcionan bastante. A mí por lo menos me sirve mucho respiración profunda cuando estoy en una situación de mucho estrés, es respiras, tranquilito y sigues con el día. Tu día no te vas a morir ese día, estamos casi seguros. Entonces, vamos a intentar hacer todo lo posible porque salga adelante. Después, Eh, si quieren más estrategias, pues estaría padre luego dedicar algo en algún momento, digo, si nos dejan acá en los comentarios o nos los piden, hacer un video ejemplificando estas estrategias y como ya entrando un poquito más en tema. Pero lo más importante, o bueno, eso es lo que nos decía Roberto, si esto sirve, y platicándolo, es importante tenerlas porque nos sacan del apuro, pero lo importante, o al menos para nosotros, de nuestra perspectiva, es entender el trasfondo, por qué está surgiendo esa ansiedad, de dónde viene, ¿verdad, Ana? Sí, sí, justo eso es algo bien, bien valioso, bien importante, porque por algo tenemos esa angustia sobre este tema en específico, por algo un detonante nos afecta a mí y no a Maye, o a mí y no a Roberto. O sea, esta parte, como decía Maya hace ratito, de autoconocimiento, de entender qué nos quiere decir el miedo, qué nos quiere decir la ansiedad, es algo muy reconfortante porque entonces podemos ir, así como decían, de que un poquito si no podemos con este enemigo que nos ataca, bueno, pues vamos a sentarnos a platicar con él, ¿no? Vamos a unirnos a esto y por eso es que el proceso terapéutico, y es lo que nosotros siempre recomendamos en estas situaciones, incluso cuando no sean temas de ansiedad muy graves, siempre hay cosas que podemos aprender de nosotros mismos, de nuestra historia, de nuestra forma de manejar nuestras emociones y que al final nos van a ayudar para este manejo de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces, pues sí. ¿Qué te parece, Roberto, si nos das como un pequeño, unas pequeñas, pues sí, retomar estos puntos clave que hemos platicado durante el episodio de hoy? Pues básicamente lo que hemos dicho, ¿no? Hacer atención y hacer un foco de revisión sobre lo que está pasando alrededor. Creo que sí, identificar estos pequeños problemas que luego se pueden volver más grandes, utilizarlos como un recurso positivo. Eso es una idea que a mí me gusta mucho y estoy muy en pro de ella. Este sentido arácnido, utilizarlo como un sentido arácnido y no como un problema que justamente te va a impedir llegar a hacer un examen de la forma correcta, que te va a impedir dormir, que te va a impedir hacer tu vida de la forma más idónea, vaya.
Este, y sí, obviamente, pues recomiendo de forma muy encarecida, también lo llegué a decir en mi plática y lo hemos platicado en otras situaciones, respirar es una de las mejores cosas que le pueden hacer a su organismo, aparte, pues, obviamente de los básicos que son comer y hacer algo de ejercicio de la forma correcta. Acompañamiento terapéutico, sí, mil veces sí, es súper importante, pero al final hay que recordar que estos cambios los tenemos que hacer desde nosotros. Entonces, si bien el terapeuta nos va a ayudar muchísimo, realmente nos va a acompañar durante nuestro proceso de autoconocimiento que va a permitir que trabajemos con esto y nos hagamos amigos de nuestra ansiedad, ¿no? Eh, Em, adelante, chicas. bueno, nada más para concluir, si las cosas también recuerden, si la ansiedad ya es muy fuerte, que ya estamos con ataques de pánico, que hay momentos donde ya no nos podemos controlar, que sentimos que nos incapacita para realizar ciertas actividades, la dupla ganadora, hay que ir con el psiquiatra que nos supervise la medicación, porque eso nos va a disminuir la ansiedad inmediatamente y a la Ujú. par complementarlo con el proceso terapéutico que nos vamos a encargar de entender ese origen y llegar a lo que decía Ana, ¿no? Como a comprender nuestra ansiedad, nuestros detonantes para poderla manejar. Recordemos también que la ansiedad es una parte normal de la vida, no la vamos a quitar, la ansiedad no se quita, la ansiedad se controla. ¿Por qué? Porque la ansiedad no es mala. Ahorita Ana nos contaba de esa preparación para el examen, eso es lo que hace la ansiedad, nos prepara, nos pone en un sentido de alerta para estimularnos a estar listos para hacerle frente a ese problema. Entonces, necesitamos esa ansiedad. Lo que no necesitamos es que se salga de proporción a lo que realmente es, a lo que realmente es el problema. Entonces, eso es lo que buscamos. Nada más regularla, disminuirla, saberla utilizar y eso lo logramos en terapia. Sí, sí, sí. Y qué tema tan interesante. Y sí los volvemos a animar a escribirnos en los comentarios si hay algo más que quisiéramos platicar sobre este tema o sobre cualquier otro tema. Y bueno, dejamos que nuestros domingos continúen. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Síganos aquí en Spotify y en YouTube donde nos estén escuchando, también en nuestras redes sociales. Les recordamos esta dinámica que tenemos de los lunes de dudas, en donde abrimos cajita para que nos puedan dejar también por ahí sus preguntas, Que sus nos situaciones, sugieran temas que nos también. sugieran temas, así es. Y también ahí nuestros colaboradores en Analizarte, psicólogos, psicólogas, les estarán contestando en nuestras publicaciones. Aparte de, bueno, las pláticas mensuales que tenemos, los animamos a darse una vuelta por allá, por nuestras redes sociales. Y bueno, pues les mando un abrazo muy fuerte, que todos sigan disfrutando su fin de semana o su ombligo de semana el día que estén. Este, y pues nos vemos en la siguiente. Qué gusto vernos, que pasen un muy bonito día y los esperamos. Síganos en todas partes. Bye Bye. bye. Bye.